Muy bien, pues bienvenidos a esta segunda charla de la jornada académica Biotecmar número 10. Tenemos en esta oportunidad al doctor Jorge Eduardo Chávez Villalba, quien nos va a presentar la ponencia titulada Producción de bivalvos en el Pacífico Mexicano. Quiero presentarles al doctor Chávez Villalba. Él es biólogo marino por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, Baja California Sur. Hizo una estancia de especialización en la Universidad del Sur de California. Su maestría la realizó en acuacultura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su doctorado lo realizó en oceanografía biológica por la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia. Un año sabático lo cursó en Tahití, Polinesia Francesa. Es investigador titular B del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste de la Unidad Guaymas, Sonora, y también es maestro auxiliar en el Instituto Tecnológico de Sonora. Sus líneas de investigación se centran en el crecimiento, la reproducción y el manejo de moluscos bivalvos, y en estos temas ha publicado más de 50 artículos indexados, 5 capítulos del libro, 3 manuales, 7 artículos arbitrados y 6 artículos de difusión. Ha dirigido tesis a nivel técnico, licenciatura, maestría y doctorado. Ha presentado sus trabajos en más de 60 congresos nacionales e internacionales. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido becario por varias instituciones nacionales y también internacionales. Se doctoró con mención honorífica, es editor asociado de la revista Ciencias Marinas y ha participado también como evaluador en más de 100 trabajos para diferentes revistas internacionales, la mayoría de ellas indexadas. Y entonces, pues doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo invitamos a compartir la ponencia que nos trae hoy y lo escuchamos. Muchas gracias. Ahorita la... listo, ¿se ve bien? Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Espero que les guste esta plática. Esta plática tiene, vamos a decir, dos secciones. Una sección donde voy a hacer una descripción general de los moluscos bivalvos. Y porque creo que, no sé, a lo mejor no los conocen muy bien en el caso de allá, para que pues tengan más conocimiento acerca de ellos. Y una segunda parte donde voy a presentar, sí, ya más específicamente la producción de estos mismos en el Pacífico Mexicano. Como ven, pues este trabajo lo realizamos un colega y yo, José Manuel Grijalva Chón, de la Universidad de Sonora, y su servidor. Pues vamos a hablar, como les mencioné, generalidades de los moluscos. Los moluscos bivalvos pues pertenecen al filo Molusca, el cual es uno de los más grandes y diversos grupos del reino animal. Hay alrededor de 50,000 especies descritas, de las cuales 30,000 son especies marinas. En general son animales de cuerpo blando y un pie muscular, pueden presentar una concha interna o externa. El filo Molusca se divide en 7 clases. La clase Aplacófora, que en términos muy generales significaría sin placa o sin concha. Bueno, aquí tenemos una imagen de estos organismos, son organismos muy pequeños y pues con una estructura muy simple. Otra de las clases es la clase monoplacófora, que significaría una sola placa o una sola concha. Una de los organismos característicos de esta clase son los que nosotros le llamamos, se me fue el nombre común. Bueno, ahí tenemos la imagen, ahorita lo voy a recordar, una disculpa. Y bueno, tenemos ahí una descripción general de su anatomía. Otra clase es la poliplacófora,
es decir, varias placas o varias conchas, como son los quitones. Eso los encontramos sobre rocas en algunas partes expuestas. Otra clase que es un poco diferente son los escafópodos. Estos organismos son muy pequeños, se encuentran en el mar, en la arena prácticamente, y son difíciles de ver por lo mismo, porque tienen una máxima tamaño de 20 milímetros, entonces son muy pequeños. Otra de las clases, que es una de las clases más conocidas por la mayoría de las personas, es la de los cefalópodos, donde pues tenemos a los calamares, pulpos, sepias, etcétera. Aquí hay una imagen también que describe los principales órganos. Otra clase también conocida son los gasterópodos, donde tenemos los caracoles, tanto de marinos como terrestres, ¿no? Igual, aquí tenemos una imagen con las principales características de estos organismos. Y bueno, llegamos a los que van a ser el motivo de esta plática, los moluscos, en este caso la clase Bivalvia, los cuales están representados por más de 7.500 especies, de las cuales 60% son marinas. Aquí hay varias imágenes de diferentes especies de bivalvos. Ahorita no las voy a comentar porque más adelante las vamos a ir comentando específicamente y ahí se van a dar cuenta de cómo se llaman nuestras especies y sus características. Bueno, las principales características de los bivalvos son que se encuentran distribuidos prácticamente en todos los mares del mundo, desde la zona entre mareas hasta la zona abisal, es decir, mayor de 3.000 metros de profundidad. Hay estudios donde también hay reportes, perdón, donde dicen que se localizan en lugares más profundos, ¿no? Que se localizan más de 5.000 metros de profundidad. Estos organismos se alimentan por filtración. Por ejemplo, una ostra u ostión, como le llamamos aquí en México, puede filtrar hasta 150 litros de agua por día. Y su alimento está constituido por algas microscópicas, bacterias, materia orgánica en suspensión, y en algunos casos se puede alimentar de larvas de otros bivalvos. Esto, vamos a decir, tiene relativamente poco que se dieron cuenta, ¿no? Los investigadores al estar revisando el sistema digestivo de estos organismos. Normalmente los bivalvos viven entre 3 y 30 años, dependiendo obviamente de la especie, pero hay especies muy longevas que pueden vivir más de 100 años. Estos son en particular del género Panopea. Más adelante vamos a ver unas imágenes de estos organismos. Siguiendo con las características, algunas especies de bivalvos crecen hasta un tamaño máximo, pero algunas especies de ostra nunca dejan de crecer, es decir, tienen un crecimiento indeterminado. Muchos bivalvos son sésiles, que significa que no tienen movimiento. Sin embargo, hay otros que tienen una movilidad limitada, como son los mejillones y algunas almejas que viven enterradas. Pero existe el grupo de los pectínidos que pueden nadar algunos metros. También más adelante vamos a ver unas imágenes. Y algunas especies de bivalvos tienen la capacidad de producir perlas naturales, principalmente las de los géneros Pintada y Teria. Algunas perlas naturales de estos organismos se encuentran adornando coronas de reyes y reinas o en joyas muy costosas. Les quiero presentar así de manera muy general unos aspectos de la reproducción. Bueno, aquí tenemos una imagen describiendo la anatomía de un pectínido, precisamente el que vemos a mano derecha. Pues vemos ahí algunas cosas, el músculo aductor, la parte que tiene el color naranja es parte de la gónada, es la parte femenina o ovario, y la parte blanca es el testículo. Tiene un pie, tiene la boca que está cerca del pie, tiene un pequeño corazón con ventrículo y aurícula.
La parte más externa, esta parte amarilla que está cerca del borde, es el manto, el cual es el órgano que secreta la concha. Y en las orillas tiene unos pequeños tentáculos y unos que le ponen aquí se llaman ojos, pero en realidad se llaman ocelos. Aquí en la imagen de la derecha se ven unos puntitos apenas en la orilla, cuáles son los ocelos, pero aquí se ve muy bien la gónada, con la letra T significa testículo, entonces vemos que se prolonga el testículo de manera muy, muy amplia en la cavidad. MA es músculo aductor y O ovario, es decir, la parte femenina de la gónada. En este caso, los moluscos bivalvos en general pueden tener sexos separados o hermafroditas. En el caso de los, ¿cómo se llama? De los ostiones, esta es una imagen de un ostión. Esta parte blanca, la parte blanca más extensa, es parte de la gónada y del sistema digestivo. Nada más que en estos organismos se mezcla, a diferencia de estos pectínidos que tienen muy bien diferenciado su gónada y, como ya vimos, la parte masculina y femenina. En el caso de los hermafroditas, como vienen siendo estos, pues hay mecanismos que impiden que cuando existe el desove de estos organismos, es decir, la liberación de gametos, no sea simultáneo. Normalmente empiezan a liberarlos la parte masculina y posteriormente la parte femenina. En el caso de cuando hay sexos separados, pues no sabemos si son hembras o machos y tenemos que tomar una muestra para identificar si hay gametos o espermatozoides. Bueno, esto es un diagrama así muy general del ciclo de vida larvario de estos organismos. Como se ve aquí en la imagen, estos organismos liberan sus gametos en el medio, es decir, al agua, y en el agua ocurre la fertilización, después se forma el huevo, y en el caso de los bivalvos hay diferentes larvas. La larva trocófora, la larva de, larva umbonada. Ahorita les voy a explicar un poquito más. La larva pedibelliger y lo que le llaman poslarva, que en realidad ya es después de que ocurre la metamorfosis. Por ejemplo, aquí tenemos las primeras larvas. Esta de la mano izquierda es la larva trocófora. Esta larva se forma en las primeras horas y dura alrededor de unas 4 o 5 horas solamente, y después da lugar a la siguiente larva, que es esta larva que se le llama larva D, por la letra D mayúscula, ¿no?, que tenemos. En esta fase es cuando estos organismos empiezan a alimentarse. Entonces se empiezan a desarrollar pues sus estructuras de alimentación y de movilidad. Posteriormente tenemos las larvas umbonadas. Umbonada significa que esta parte, una de las partes, empieza a crecer. Si se dan cuenta, esa parte cada vez se hace más grande. Y bueno, es como van evolucionando y desarrollando más órganos. Posteriormente vienen las larvas pedibelliger. Estas larvas pedibelliger tienen dos características pues relevantes. Estos puntitos negros que parece que se los pusimos así nosotros, no, es una mancha ocular. Ahorita le voy a explicar para qué sirve, y también desarrollan, como vemos aquí en la mano, a mano derecha, en las dos imágenes hay una prolongación que es el pie. Entonces estos organismos desarrollan esas dos estructuras porque ya se acerca la metamorfosis. Por ejemplo, aquí vemos una imagen para ver el tamaño que tienen estos organismos durante la fase larvaria. Aquí en medio, en la primera, es un huevo. Ese huevo tiene alrededor de 60 micrones, y posteriormente pues ya vemos el desarrollo larvario. Ya cuando tenemos la larva pedibelliger, esta puede alcanzar entre 300 micrones o más. Aquí abajo dice Conchanácar teriesterna, es el desarrollo embrionario y larvario de esta especie.
Desafortunadamente no se ven muy bien, pero la primera imagen a la izquierda es el huevo, empiezan las divisiones celulares, después ya vemos la larva de diferentes etapas de la larva umbonada. Más abajo vemos ya que se empieza a desarrollar el pie. Y después, ya al final, en las últimas dos de abajo a la derecha, tenemos ya las poslarvas y un pequeño juvenil. Ese juvenil está sobre un papel milimétrico, es decir, ahí nos podemos dar que tiene alrededor de unos 8 o 9 milímetros de tamaño. Bueno, ¿qué pasa cuando están las larvas pedibéliger? Aquí tengo un pequeño dibujo para explicar. Esa mancha ocular que tienen es para detectar la luz. Y en el caso de cuando ellos ya están listos para fijarse, es decir, para llevar a cabo la metamorfosis, la mancha ocular les sirve para alejarse de la luz. Por lo tanto, estas pequeñas larvas que están nadando en la columna de agua se van al fondo a buscar un sustrato que sea adecuado para fijarse, es decir, o establecerse ahí. Ya que llegan al sustrato, tienen el pie, que está representado aquí por esta parte gris, y con el pie vamos a decir que exploran, se pueden mover en el sustrato que eligieron, y avanzan de esa manera, contrayendo el pie, ¿no? Como los caracoles que vemos a veces, ¿no? Hay una capacidad vamos a decir, de estas larvas, de si no encontraron un lugar adecuado, pueden volver a nadar e irse a la columna de agua y buscar en otro lugar, ¿no? Un sitio adecuado. Si el sitio que están explorando es adecuado, ahí se van a quedar y ahí va a ocurrir la metamorfosis. Ya no quiere avanzar mi presentación. Listo. Perdón. Bueno, les pongo esta figura porque los moluscos bivalvos se van a distribuir, como dije, en muchos lugares y también en muchas zonas. Desde la parte expuesta, por ejemplo, ahí se fijan los mejillones. En la parte un poco menos profunda se pueden fijar diferentes tipos de almeja en estas donde hay macroalgas u otras estructuras, rocas o demás, o en la parte más profunda, directamente en el sustrato, y muchos de ellos se entierran, ¿no? en el sustrato. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Bueno, ¿qué pasa durante la metamorfosis? Pues la metamorfosis es un periodo de cambio, de desarrollo de órganos, por ejemplo, las branquias y el sistema digestivo. Estas larvas tienen branquias y sistema digestivo, pero cambia, es diferente cuando son, después de la metamorfosis, vienen cambios. Se pierde en algunos casos la mancha ocular y el pie. La mancha ocular siempre se pierde, el pie, dependiendo de la especie, se pierde o no. Y como dice aquí, o hay una reducción del pie. Este pie se vuelve más pequeño. En algunos es funcional y en otros ya no, desaparece totalmente. Aquí hay unas imágenes de unas poslarvas, es decir, después de la metamorfosis. Esa parte oscura nos indica la concha larvaria, y ya después de la concha larvaria todo lo demás es la concha, pues que ya es como juvenil, también se le llama poslarva. Y vamos a imaginar que estos organismos, por ejemplo, estos organismos son microscópicos o muy pequeños, van a tener todas las características de un adulto, excepto el desarrollo de la gónada. Aquí ya se ve vamos a decir, el ciclo completo. Empezamos acá en la mano izquierda, pues los gametos, la fertilización, las diferentes etapas larvarias. Ya después vemos a un juvenil de 47 días y a un adulto, en este caso es un pectínido. Como se ve ahí, pues esto representa una fase pelágica y otra, otra fase bentónica, ¿no?
aquí, como les mencionaba, los organismos que conservan el pie, aquí arriba a la izquierda, pues se ve aquí que lo necesitan para cavar y moverse dentro del mismo sustrato donde viven. Varias de las especies de bivalvos viven enterradas. También aquí se ve esta figura ahí con el pie muy desarrollado, naranja, pues es una especie que vive enterrada. A mano derecha arriba encontraba lo que son los callos de hacha. Estos se caracterizan por secretar filamentos del viso, como la imagen de abajo de un mejillón. Ahí se ven los filamentos en la parte de abajo. Y en la parte central se ve un mejillón con su pie. El pie les sirve a estos organismos para secretar esos filamentos. El pie contiene un canal y hay una glándula que se llama la glándula del viso, que le sirve para secretar y con el contacto con el agua se endurece. Y bueno, entonces le sirve para fijarse, es como para anclarse más bien, porque estos organismos, por ejemplo los mejillones, viven en zonas muy expuestas con oleaje intenso, y y en el caso de los callos de hacha son organismos muy grandes, entonces su propio peso pues lo tienen que sostener, entonces también les sirve para anclarse, ¿no? Estos filamentos. Como les mencionaba, hay otros organismos que no necesitan ya el pie ni filamentos del viso. Es el caso de los ostiones, los cuales literalmente se pegan a las rocas. Ya una vez que se pegan, pues ya no se pueden despegar ni mover. Y por eso normalmente estos organismos los encontramos en las rocas adheridos, como vemos en las imágenes que están a un lado. Y aquí tenemos a los que llamamos pectínidos, que son los bivalvos que tienen la capacidad, vamos a decir, de nadar, es decir, que tienen más movimiento. Aquí en esta imagen, pues sí alcanzamos a ver un poquito mejor, que las valvas están abiertas un poco y vemos ahí los tentáculos. Esos tentáculos son para cuando, si llega un depredador, por ejemplo, en este caso una estrella de mar, y los toca, pues es una señal, ¿no? De que deben de emprender la huida. Y aquí se ve una imagen de cómo van nadando una de estas almejas. Lo pueden buscar en YouTube, cómo nada una almeja, y ahí se ven muy bien. Acá abajo hay un pequeño diagrama, ¿no? Sobre esto. Y en este caso no se ven muy bien los ocelos. También los ocelos es una forma de identificar sombras o la presencia de algún organismo que pudiera ser una amenaza para ellos. Les voy a hablar un poquito del manejo. En el caso de los moluscos bivalvos, pues es la forma en que nosotros cuando trabajamos con ellos, pues necesitamos medirlos. Y esta es la forma correcta de cómo medirlos. No es muy fácil identificar en los bivalvos cuál es la parte dorsal, cuál es la parte ventral, cuál es la altura, el largo, la parte anterior y posterior. Por eso están marcados aquí. Si vemos la primera figura, la de la mano izquierda, vemos que en esta posición, como se encuentran ahí, de arriba hacia abajo sería la altura. Normalmente las personas que trabajan con estos organismos no le llaman altura, sino le llaman el largo o longitud, porque en muchos casos es lo más largo, ¿no? Pero la forma correcta es como se ve aquí. Entonces, pues tenemos la parte dorsal, la parte ventral, por lo tanto, si tenemos esas dos partes, podemos identificar cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. En el caso del dibujo de la derecha, es una parte viéndola desde arriba. Y en este caso, también nos permitiría identificar cuál es la valva izquierda y cuál es la valva derecha. Y cuál sería, en el caso de una medición, cuál sería el ancho. Bueno, estas medidas pues normalmente se registran para determinar el crecimiento de estos organismos y pues describir las curvas correspondientes. Aquí tenemos una imagen de este pectínido que, volviendo, es la altura y la longitud. En el caso de la foto del medio, la posición del organismo para cuestiones de mediciones
Como les mencionaba, el organismo tendría que estar de cabeza, es decir, al revés, pero no importa. Aquí vemos una ostra a mano derecha y bueno, ahí sí vemos la posición, vamos a decir, de la altura. Con relación al cultivo de estos organismos, pues para poderlos cultivar se requiere lo que se llama materia prima. Esta materia prima se conoce como semilla, igual así como ocurre en la agricultura, se le llama semilla, ¿no? Para poder iniciar cualquier actividad de acuacultura. Las semillas, pues son los juveniles, es decir, la poslarva. En este caso se considera semilla o juvenil a un organismo que tiene entre 1 o 10 milímetros de altura. La semilla se puede obtener del medio natural a través del uso de colectores, ya sean naturales o artificiales. Por ejemplo, aquí, estos son colectores para ostras, para ostiones. En el caso del colector artificial rojo, es uno de los más usados actualmente. Estos discos son de un material, no recuerdo el nombre, pero bueno, son muy eficientes, ¿no? Aquí se ve ya alrededor, digo, la siguiente, perdón, ya se ve un colector con las fijaciones, es decir, aquí llegaron las larvas, se fijaron, las larvas de ostión, se fijaron y aquí empezaron a crecer. Entonces, este material permite despegarlos, desprenderlos para poderlos cultivar en otras estructuras. También se ponen conchas del mismo ostión amarradas a cuerdas y ahí, como vemos hasta la derecha, esas pequeñas como puntitos negros son los pequeños ostras que se fijaron, que tienen poco de haberse fijado, y bueno, ahí pueden crecer, ¿no? Otro tipo de colectores son los de fibras. En este caso nosotros le llamamos saco cebollero y en ese saco cebollero lo rellenamos de diferentes tipos de fibras. Esos se colocan en sistemas flotantes y ahí sirve más bien para poder colectar, es decir, ahí llega la larva, se fija, pero hay larvas que les gusta más este material. Normalmente los organismos que tienen filamento del viso se fijan mejor en estas estructuras. Otra forma de poder obtener esta semilla o esta materia prima, pues es en condiciones controladas, en laboratorios. Aquí tenemos algunas imágenes. La imagen de abajo a la izquierda es un laboratorio que se encuentra aquí en Sonora, donde pues yo trabajo con algunos colegas. Aquí no voy a entrar en detalles, pero bueno, son diferentes áreas de los laboratorios o criaderos, se les llama también así. ¿Cuáles son las áreas que se encuentran en un laboratorio criadero? Normalmente están las áreas de maduración y desove de reproductores, el cultivo larvario, la fijación larvaria o metamorfosis, la preengorda, es decir, cuando ya se obtiene la semilla, y generalmente en todas las fases se requiere alimentación, por lo tanto es muy importante tener un sistema para alimentar, que en este caso es cultivo de microalgas, ¿no? Aquí a mano derecha ahí está el cultivo de microalgas, ahí en medio abajo está la parte que viene siendo la preengorda. La parte de abajo a la izquierda, la foto es la fijación larvaria. En el caso de arriba a la derecha, esos tanques son característicos del cultivo larvario y bueno, las primeras dos son para el maduración y desove de reproductores. Bueno, ya que se obtiene la semilla, aquí vemos algunas fotos de varias especies, de diferentes especies. En este caso son más bien juveniles porque ya son un poquito grandes con respecto a la mano. A lo mejor a mano derecha arriba, esa sí se puede considerar semilla por el tamaño más pequeño. La semilla se puede obtener, como ven aquí, de diferentes tamaños. Si viene de laboratorio, normalmente se obtienen tamaños más pequeños porque genera costo mantenerlos hasta este tamaño más grande, ¿no?
Entonces, normalmente la parte derecha arriba es la semilla que se vende en laboratorio. Bueno, entonces ya podemos empezar la parte que viene siendo la producción de bivalvos en México. Aquí en el mapa vemos dos cosas. En la parte del Océano Pacífico, pues vemos una gran cantidad de especies y solamente vemos una especie en el lado del Atlántico. Del lado del Atlántico, la especie que domina, vamos a decir así, hay más, pero la especie que domina, la más importante, es el océano americano, Crocostea virginica. No obstante, en el lado del Pacífico hay más de 20 especies que se explotan, ya sea a través de pesquerías o acuicultura, y el 95% está en la región noroeste, es decir, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Aquí están los nombres de estas especies. No los voy a mencionar ahorita porque los voy a ir mencionando cada uno de ellos y las características para explicarles cómo se cultivan o cómo se pescan, etcétera. Bueno, vamos a empezar con los ostiones. En este caso tenemos al ostión del Pacífico que se llama Crassostrea gigas. Esta es una especie que solo se produce por acuicultura. Es una especie introducida, se introdujo al país en el 1973 y solamente se produce en criaderos o en laboratorio. Acá en nuestra región tenemos alrededor de 10 criaderos comerciales. Estos criaderos pueden vender semilla diploide, triploide o semilla fijada en concha, o también pueden vender larvas pedibéliger listas para fijarse. Esta modalidad es que lo compran los productores y los productores tienen en donde ellos están localizados sistemas para que ahí ocurra la metamorfosis, la fijación y la metamorfosis. Hay varios métodos de cultivo de Crassostrea gigas, ahorita más adelante los vemos. A mano izquierda pues vemos la foto de Crassostrea gigas. Este organismo es de los organismos que les mencionaba que nunca deja de crecer. Normalmente la talla comercial es alrededor de 8 o 10 centímetros, pero si dejáramos crecer este organismo, hemos encontrado organismos hasta de 30 a 35 centímetros. No son muy comunes, ¿no? Y aquí la mano, ahí sí vemos la semillita muy, muy pequeña y ya juveniles que seguramente están en cultivo. En la parte de la producción tenemos 3 tipos de sistemas, lo que le llaman sistema long line o sistema tipo palangre, unas mesas o estantes que se le pone encima unos costales, o tenemos unas balsas, ya sea flotantes o que están fijas en el fondo, que es otro sistema. Bueno, ahí vemos el diferente tipo de sistemas y en los lugares donde se han cultivado. Y a mano derecha, pues la producción de Crassostrea gigas desde 1990, aunque la producción empezó antes, pero los registros empezaron en 1990 hasta el 2018. Esta ha variado alrededor de 2.000 toneladas por año, pero a partir de 2014 ha habido un incremento importante donde se ha tenido la mayor producción, más de 7.000 toneladas. Bueno, aquí sí ya vemos las imágenes. Este es el sistema long line, a mano izquierda arriba. Ahí se ven unas como cajas. Esas cajas es vamos a decir, una caja clásica de cultivo de ostión. Hasta arriba se les ponen unos flotadores, por eso se mantienen así encima, sobre el agua. Y este es el sistema, vamos a decir, de los más utilizados. En la parte de abajo vemos a mujeres, niños, porque este tipo de cultivo permite que puedan ser unidades a nivel familiar y pueden crecer hasta donde nosotros queramos. También en este sistema del online se pueden utilizar, como vemos, las estructuras que están en medio, que se llaman, bueno, tienen nombres en inglés, que se llaman pearl nets, y, ay, se me fue el nombre del otro. Bueno, pero también se pueden utilizar otras estructuras de cultivo. A mano derecha arriba es una balsa de cultivo y ahí se amarran conchas con ostión que
que se llaman sartas. Estas líneas se amarran de ahí y ahí crece el ostión. Y de ahí se puede cultivar directamente, cosechar directamente. Perdón. Aquí vemos dos fotos que representan a una de las compañías más grandes que existe en México. Están en la península de Baja California. Aquí hay dos sistemas que vienen siendo las bolsas sobrestantes. No sé si alcanzan a ver bien. Estas bolsas son bolsas negras de un tamaño de malla determinado y abajo hay unos estantes. Estos estantes son de varilla corrugada normalmente. Y abajo hay un sistema que se le llama el sistema australiano, que a mano derecha vienen las estructuras, ahí adentro se colocan los ostiones. ¿Cuál es la particularidad de este sistema? Vemos como unos cables, esos cables se pueden mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la marea. Este sistema, estos dos sistemas son muy buenos, pero el sistema australiano es relativamente caro, por eso solamente lo tienen algunos productores, no es un sistema muy extendido. Y lo que le llamamos el cultivo artesanal, es decir, para los grupos productores que no tienen muchos recursos, estos grupos productores pues utilizan cajas plásticas como las que se ve aquí, que es donde vienen los vegetales o las frutas. Como ven acá en la imagen, pues botellas. Ellos diseñan sus propias estructuras. Aquí en la imagen de donde aparece esta persona, este señor es uno de los pioneros en la silvicultura en México. Él tiene, yo creo que más de 30 años cultivando y él siempre se ha caracterizado porque él diseña sus estructuras, él pues hace todo a nivel, vamos a decir, artesanal, pero tiene muy buenos resultados. El ostión de placer, esta es otra especie, es Crassostrea cortesiensis. Su producción es solo por acuicultura, es una especie endémica. En este caso aquí la semilla se colecta del medio natural, aunque la semilla también se produce en el criadero, pero solamente si existe demanda. Si yo quisiera trabajar con esta especie, tengo que hacer una solicitud para que me puedan vender la semilla. Aquí vemos un mapita donde se cultiva esta especie, principalmente en Sinaloa y Nayarit. Hay un sistema tradicional que son las sartas suspendidas de plataformas, como las que vimos. Ahorita vamos a ver otras imágenes parecidas. Y también se puede cultivar en los online, o hay una alternativa que es relativamente nueva, que es el cultivo de fondo. Bueno, aquí vemos el cultivo tradicional. El cultivo tradicional, quiere decir, en la foto de arriba, vemos la sarta con las conchas. De hecho, esas conchas se metieron para ahí hacer la colecta de semilla, pero ahí se dejan los organismos que crezcan. Después se trasladan a estas balsas flotantes y esto sería una sarta lista para cosechar. También se puede utilizar, como vimos en las diapositivas anteriores, el sistema de long line. Y aquí vemos las imágenes de unos juveniles de esta especie. Y a mano derecha vemos el sistema de cultivo de fondo, donde los organismos se colocan en bolsas de malla y estas se amarran a una cuerda y se colocan así acostados sobre sustratos firmes. Esto vamos a decir, lo más importante del cultivo, que sean sustratos firmes para que no se entierren y se asfixien los organismos, ¿no? Otra especie de ostión es el ostión Kumamoto, que se llama Crassostrea sikamea. También solo se produce por acuicultura. Es una especie introducida desde Japón. La semilla solo se produce en criadero y se usan las mismas técnicas de producción en el criadero que la especie de Crassostrea gigas. La única diferencia es que la primera parte del cultivo de esta especie se lleva a cabo en los sistemas FLUPS, y estos son, como está aquí en la imagen a mano derecha. Básicamente se colocan en unos como tipo tambores, los juveniles, los organismos pequeños, y se hace pasar agua con una bomba. Esto es para que les llegue más, vamos a decir, más alimentación. Es la única característica de estos organismos.
Y después ya pasan un tiempo ahí y después se pasan a los cultivos, que son los mismos utilizados para la especie Cassiostraea gigas. Solo se cultiva en la parte norte del país porque esta especie es de aguas más frías y casi toda la producción se exporta a Estados Unidos. Vamos a ver ahora las almejas. Tenemos en este caso la almeja negra, la especie es Chionista fructifraga. Aquí tenemos la imagen. Siempre ha llamado la atención de que se le llame almeja negra y gran parte de su concha es de color blanco, pero llega un momento en que se oscurece mucho al estar enterrada ya más tiempo. Vamos a ver que los organismos ya viejos ya tienen una coloración más oscura. Esta almeja sí se produce de dos maneras diferentes, a través de pesquerías y a través de acuicultura experimental y piloto. En el caso de las pesquerías, estas se llevan a cabo directamente con las manos o pequeñas palas. Hay varios sitios de producción que se pueden ver aquí en este mapa. Y en algunos sitios de producción se siembra semilla de criadero para ayudar a la recuperación de los sitios pues ya explotados. En el caso de la acuicultura, la semilla se puede producir en criadero, pero igual que la otra especie de opción, solamente por demanda. Y el cultivo inicial también se usa el cultivo en long lines, pero el cultivo final se lleva a cabo en fondo con protección. También la mayoría de la producción de estos organismos se exporta a Estados Unidos. A mano derecha tenemos una semilla de laboratorio o de criadero, ya un poquito organismos más grandes, juveniles de la especie. Aquí vemos en estas imágenes las zonas de explotación, es decir, donde se lleva a cabo la pesquería. Este lugar es Bahía San Jorge, en Sonora, en el norte de Sonora. Como podemos ver, son extensiones muy amplias. Prácticamente toda esta extensión está cubierta por almejas, entonces vamos a decir, relativamente fácil la explotación, porque en este lugar la diferencia de mareas es muy amplio, lo que les permite a los trabajadores, como se ven abajo, con estos trineos, transportar la semilla hacia la parte donde se va a pesar el producto y se va a enviar a otro lugar. Bueno, entonces esta parte les permite explotar vamos a decir, esta especie de manera muy intensa. Por eso cuando terminan de cosechar alguna sección, ahí siembran semilla de laboratorio, para pues ayudar a que se recupere esa parte. En el caso de esta especie, es una especie fácil de manejar en laboratorio. Si queremos obtener semilla, podemos estimularla térmicamente. Organismos maduros sexualmente se ponen en estos estanques y se hacen cambios de temperatura. Estos cambios de temperatura son más o menos entre 18 y 28 grados varias veces. Después se llevan a un estanque más grande donde se dejan, y en 24 horas, si todo va bien, normalmente no hay ningún problema, se obtienen ya las larvas. Entonces solamente hay que recuperar las larvas. A mano derecha es uno de estos sistemas como hemos visto y vamos a seguir viendo, porque es uno de los sistemas más usados, el online, que se pueden cultivar ahí también estos organismos. Se han hecho cultivos experimentales ya en el fondo, por ejemplo, aquí utilizando cajas estas plásticas de frutas, y ya en Sinaloa ya hay cultivo piloto. Desafortunadamente no hay fotos así para ver a detalle, pero se mantienen en unas estructuras protegidas, y ya que alcanzan una talla que pueden ser más resistentes a los depredadores, se siembran directamente en el mar, se entierran prácticamente y se les pone una malla plástica encima para protección. Otra de las almejas que tenemos acá en el noroeste de México es las almejas generosas.
Tenemos dos especies, que es la Panopea generosa y la Panopea globosa. Estas se producen por pesquería y por cultivo experimental. Aquí está el mapa de las zonas de producción, es decir, de pesca. Esta es una pesca especializada que utiliza buceo. Normalmente las poblaciones aquí en México están entre 10 y 30 metros de profundidad, por lo que siempre es necesario buceo. Pero no solamente es necesario buceo, sino que los buzos deben de llevar una, vamos a decir, una manguera conectada a un tubo. Este tubo tiene alrededor de 1 metro, es un tubo metálico, y esta manguera está conectada a una bomba que expulsa agua a presión. Los buzos se tienen que especializar, son especializados también porque tienen que identificar los sifones, la parte del sifón de esta, porque es la única estructura que podemos ver, ya que están enterradas hasta 1 metro de profundidad. Entonces, tienen que entrenar sus ojos para identificar dónde están los sifones, y ahí no, una vez que los identifican, ponen el tubo y con la presión del agua pueden meter la mano y sacar al organismo, como se ve ahí en la imagen. Aquí tenemos un juvenil producido en laboratorio, porque estos nunca los podríamos ver en condiciones naturales, ya que estarían enterrados. La foto que sigue es una foto juvenil de un organismo de 50 días. Y aquí tenemos varias imágenes de la forma de cultivo. La forma de cultivo es directamente en el sustrato, pero requieren de protección contra los depredadores. Lo que se está utilizando ya más recientemente son tubos de PVC enterrados, y ahí en los tubos de PVC se ponen los organismos y se cubren con una malla plástica por encima, ¿no? Para evitar la depredación. También existen las ostras perleras, es las que vimos hace las mencioné al principio, cuando hay capacidad de producir perlas, ¿no? En este caso tenemos dos especies, que es la Pteris terna y Pintada mazatlánica. Su producción está totalmente dedicada a la producción de maves y perlas. Ahorita les voy a explicar qué son los maves y las perlas. Por ejemplo, el cultivo de maves y perlas está totalmente dominado. Se basa en la colecta de juveniles del medio. No obstante, en el caso de estos organismos, recientemente la colecta ha empezado a ser escasa, por lo que los que se dedican a esto están buscando que estas especies se produzcan en criadero, lo cual es posible. Y para el cultivo se utiliza el cultivo en suspensión, pero en el caso de estas especies se utilizan las pearl y lantern nets, o también algunos productores o de los mismos productores hacen estructuras hechas a mano. Aquí a mano derecha abajo tenemos lo que viene siendo un mave. Es decir, en una de las valvas de estos organismos se pega con un pegamento especial la mitad de una, vamos a decir, de una estructura esférica, y esta estructura esférica, ya que está pegada, bueno, el organismo se regresa al mar y se deja que crezca y que se cubra de nácar. Ya que se cubrió de nácar, pues se cosechan los organismos, se separan las conchas y se recortan estas estructuras para ya sea montarlas en unos aretes, en un dije, en algún otro lado, o se hacen algunos diseños que se venden así directamente. Y en el caso de perlas, pues sería un poquito largo explicar todo el proceso de producción de perlas, pero aquí en México se producen perlas de estas dos especies por estas dos como granjas comerciales. Bueno, aquí viene su dirección, por si les interesa ver más acerca de ellas. La primera es Perlas del Mar de Cortés, la cual se encuentra en Sonora, aquí en Guaymas precisamente. Y la otra se encuentra en La Paz, que se llama Perlas de La Paz. Las dos tienen, vamos a decir, como característica que empezaron a trabajar hace
aproximadamente 20 años y siguen vigentes. En el caso de los pectínidos, tenemos las almejas mano de león. Estas almejas son almejas muy grandes, con estos colores. Uno de los colores típicos es el naranja, pero hay otros colores, amarillo. Cuando son más pequeños tienen inclusive colores violeta. Son muy llamativas y crecen bastante grandes. Pueden alcanzar hasta más de 1 kilo de peso con todo y concha. La especie se llama Nodipectes subnudosus y se produce por pesquerías y acuicultura experimental. La pesquería es normalmente por extracción por buceo, aunque por lo mismo, como es muy atractiva, pues las poblaciones están impactadas y ha habido un descenso en la producción. La semilla se puede producir en los criaderos también. Normalmente cuando se produce semilla no hay un cultivo comercial como tal, sino que se han realizado diferentes tipos de cultivos experimentales donde, bueno, a veces se obtienen buenos resultados, pero no hay, vamos a decir, una explicación de por qué no se mantiene el cultivo comercial. Allá arriba se ven las zonas de mayor producción de esta especie. Tenemos otra especie que es muy parecida, pero en este caso esta especie que es la almeja catarina es más pequeña, un tamaño máximo de 5 centímetros. Se llama Argupectes mentricosus y igual que el anterior, se produce por pesquería o acuicultura. El detalle de estos organismos es que el recurso no está siempre disponible. No se sabe muy bien, no se ha estudiado mucho este fenómeno, que esta especie aparece, vamos a decir, en alguna región, y si es localizada por los productores, pues se trasladan a esa región, ahí ponen campamentos y ahí la explotan. Es decir, la extraen por buceo, etcétera. También se puede cultivar. Esta especie es muy fácil de manejar en laboratorio o también es fácil de colectar en el medio. Aquí vemos una foto en la mano izquierda abajo que están limpiando los colectores para recuperar los juveniles o las semillas. Y abajo se ve ya los organismos en una de estas charolas de cultivo. Normalmente cuando se hace el cultivo de estos organismos se hacen 2 fases. La primera fase se hace en la parte de cultivo en suspensión y después se llevan al fondo donde se protegen con cercos. Y este cultivo cuando se llega a hacer pues tiene nivel piloto, no hay nivel comercial. Otros de los organismos muy buscados y con muchísima demanda es los callos de hacha. Estos organismos, hay varias especies, en el caso de México hay 5, pero las que más se explotan son estas 3, pina rugosa, Atenea maura, Atenea tuberculosa. La producción es por pesquería artesanal o acuicultura experimental y piloto. La pesquería pues es directa desde la zona intermareal hasta 10 metros de profundidad con buceo. Un problema con esta pesquería es que no está regulada y por lo tanto las poblaciones están bajo una gran presión pesquera. En el caso de acuicultura, la colecta de semilla es escasa e intermitente y la producción en criadero es posible, pero con poco éxito. Es decir, si queremos manejar en criadero esta especie, vamos a tener un 20% de éxito solamente, ¿no? Pero más bien la tasa de éxito está entre 10 y 20%, ¿no? O sea, 20% es, vamos a decir, bastante ya, ¿no? Tener éxito. ¿Por qué? Porque presenta una alta mortalidad larvaria en la etapa de humbo, en la etapa esta que vimos que empieza, una parte de la larva empieza a desarrollar este humbo. En esa parte hay gran mortalidad. Si se logra pasar de la etapa del humbo y se logra obtener semilla, ya es más, vamos a decir, ya se eleva mucho más la tasa de éxito, ¿no? Hasta el 80 o 90%. Ya también si tenemos la semilla en campo, perdón,
pues igual ya tenemos bastante avanzado. Ya no estamos dependiendo de organismos de criaderos donde pueden morir. Igual que en la especie anterior, el cultivo combina sistema en suspensión, los famosos long line, y en el fondo con protección. Aquí vale mucho mencionar el caso del cultivo extensivo de la especie Athina tuberculosa. Aquí tenemos una imagen de la comunidad Seri que vive aquí en Sonora. Ellos tienen una zona reservada para el cultivo y el manejo de esta especie. Este lugar se encuentra cerca de la isla Tiburón, la cual se encuentra frente a las costas de Sonora, ahí donde se ve el puntito. Se le llama Canal del Infiernillo a esta zona. Bueno, pues ellos como cuidan sus poblaciones, ahí sí hay poblaciones naturales relativamente abundantes, no permiten que nadie pesque, se acerque a ellas, y por lo tanto tienen varios sitios de colecta donde dejan colectores. Es decir, aquí llega la larva, se fija, empieza a crecer la semilla y la dejan crecer ahí hasta que pasen los 50 milímetros de largo o de altura en el caso de esto. Bueno, aquí tenemos la imagen de Athina tuberculosa. En el caso de los callos de hacha, pues son organismos muy grandes. Normalmente más de 15 centímetros. En el caso de las especies mexicanas, en el caso de Athina tuberculosa puede alcanzar más de 30 centímetros. Y hay en el caso de otra especie que es Pina rugosa, más de 40, pero hay especies que se localizan en el Mediterráneo que pueden alcanzar hasta más de 1 metro de altura. Por eso son muy fáciles de ver y por eso también se explotan mucho, porque ya se imaginarán el contenido de carne que tiene un solo organismo de estos. Bueno, cuando los colectores ya tienen estos organismos con más de 50 milímetros de altura, se llevan a los sitios de cultivo y ahí se separan uno por uno y se siembran también uno por uno en el fondo y se ponen en lugares protegidos como jaulas o cercos. Y bueno, ellos también, la comunidad Seri, pues se encarga de su cuidado y protección. Bueno, ya finalmente, la última especie que les voy a mencionar son los mejillones de la especie de Mytilus galoprovincialis. Esta es una producción a nivel comercial. Esta especie fue introducida hace varios años y a diferencia del ostión gigas, que también fue introducido, se produjeron poblaciones ferales, es decir, se empezó a reproducir aquí y los organismos eran viables y se empezaron a reproducir y a generar sus propias poblaciones. Entonces, estas poblaciones han crecido tanto que de ahí se obtiene la semilla, poniendo colectores. El cultivo ya está muy mecanizado, en el caso, por ejemplo, del cultivo en suspensión. Ahí vienen unas embarcaciones que ya tienen pues, todo el sistema para la colecta. También se pueden cultivar en plataformas a mano derecha. Se ven las sartas, también así como los ostiones, la sarta de los mejillones. O el cultivo en estacas, que se entierran estas estacas de aproximadamente 2 metros y medio de largo, y ahí se amarran los mejillones en unas bolsas de malla, y ahí se dejan crecer. Solo se cultiva en el norte de México y la mayor parte se exporta a los Estados Unidos. Y pues sería todo de mi parte. Entonces estoy listo para preguntas o comentarios. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor. ¿Preguntas que tengan, muchachos? ¿Alguien allá en mí o aquí? ¿Hay alguna clase de tecnología con estas comunidades de ostras para dar un beneficio al ambiente?
No a su sé. entorno, pues, ¿cuál es la interacción? Es más bien la pregunta que tienen estas comunidades con su ambiente. No sé si escuchó, doctor. No escuché. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, que sí, cómo interactúan estas comunidades artificialmente cultivadas con su entorno. ¿Cuál es el impacto que hay? Ok, muy bien. Mira, el sistema, vamos a decir, el cultivo que se ha extendido más es el cultivo del ostión japonés. Este se encuentra en toda esta región noroeste. Se han hecho estudios del impacto. En realidad es muy poco el impacto porque no tenemos grandes cantidades. Solamente hay está en esta región donde vimos unas fotos que había unas extensiones muy grandes de cultivo, pero están en una zona reservada, una zona protegida. Quiere decir que no hay impacto, ¿no? Entonces, no tenemos los niveles que tendría en este caso Japón, China, Francia, donde ahí sí hay impacto porque es una gran cantidad lo que se cultiva. Ok, pero bueno, no lo digo para denunciar que están contaminando y esas cosas, sino más bien solamente conocer cómo interactúan con el entorno, porque pues yo diseñé una pecera filtro con ventos que filtraban el agua y quería saber más o menos cómo calcular las proporciones de esas ostritas y tener un buen resultado en el agua. Bueno, lo que pasa es que son cosas diferentes. El cultivo de bivalvos es uno, vamos a decir, de los más amigables con el ambiente, porque lo único que se utilizan son estructuras de contención, esas estructuras de cultivo. No se da alimento, ellos se alimentan naturalmente. Por lo tanto, el impacto es muy bajo y de hecho las mismas estructuras de cultivo ayudan a la fijación de organismos. Yo creo que tú te refieres a manejo en laboratorio o en condiciones controladas. Entonces, pues bueno, ya ahí en los laboratorios de producción o eso, ya se tienen las condiciones establecidas. Lo que más se busca ahí es controlar la calidad de agua. Por eso el agua que se utiliza en los criaderos se pasa por filtros de cartucho, después se pasa, perdón, por rayos ultravioleta y en algunos casos por ozono. Y bueno, todo se desinfecta, todo se cuida con cloro para poder tener una buena calidad de agua y que los organismos crezcan bien. ¿Y hay alguna bacteria que tenga que estar presente sí o sí? No, más bien lo que no queremos es presencia de bacterias ni en los cultivos sistema controlado, que hay presencia de bacterias y producen mortalidades. Si no llevamos a cabo una buena limpieza o no tenemos agua de buena calidad, es posible que tengamos estas bacterias, ¿no? Y nos causen problemas. Y en el caso de los cultivos que están en el mar, que están en la naturaleza, en el medio más bien, tenemos problemas de bacterias por enfermedades, ¿no? Y esas pueden causar enfermedades que pueden producir mortalidad a nivel ya sea de una parte de la población o de toda la población en cultivo. Perfecto. Más Fabiola. Gracias. Gracias. A ver, vamos a escuchar a Javier Antonio y luego a Fabiola. Yo solo tengo una duda de cómo se llevan a cabo las limpiezas. Perdón, ¿cómo se llevan a cabo qué? Las limpiezas. La limpieza. En el caso de, mira, lo más sencillo que se utiliza en los laboratorios es cloro. Nada más que debe haber un proceso. Todo en el laboratorio es enjuagar. La gente que trabaja o que hemos trabajado en laboratorio,
todo el día estamos enjuagando las cosas. Ya después de usarla, las enjuagamos, las limpiamos con cloro diluido y las tenemos que dejar cuando menos unas 48 horas que se sequen, y si las volvemos a usar, las tenemos que volver a enjuagar. Eso es prácticamente la rutina. No tengo muy buena, aquí no se escucha bien aquí. Hay mucho eco. Sí, aquí en mi salón hay... Hola, quería saber cuál es la ostra más grande que usted ha visto, como de qué tamaño es. Ok. Sí, tuve la oportunidad de ir al un sitio de producción que se llama Centro de Reproducción de Especies Marinas, que se encuentra en Bahía Quino, Sonora. Yo así de cuando terminé la universidad, fui a hacer una estancia, estuve un mes en ese laboratorio, ahí fue donde me mostraron estos organismos muy grandes de ostión, que ellos conservaban algunos vivos y algunos en las conchas de esos ostiones, y eran más de 30 centímetros. Pues, tuve la oportunidad de verlos. Y si las dejan crecer así en su entorno natural, ¿hay un máximo de crecimiento que lleguen a tener? Pues como les mencioné, depende de la especie. En teoría estos ostiones deberían de seguir creciendo todo el tiempo, pero igual, pues que cualquier ser vivo tienen un momento en que pues ya se van a tornar viejos, van a morir en algún momento, ¿no? Entonces las tallas máximas que yo he visto son esas, como te digo, de más de 30 centímetros en los casos de ostión. Pero, por ejemplo, te pongo otro ejemplo con otra especie, con los callos de hacha. También los callos de hacha nunca dejan de crecer, pero a diferencia de los ostiones, tienen un crecimiento muy rápido al principio y ya el crecimiento es de milímetros cada año. Entonces, no, se puede decir que no se nota, porque crecen 1 o 2 milímetros, ya que alcanzaron su talla adulta, crecen 1 o 2 milímetros cada año. Entonces, deja de crecer, pero yo lo que digo es que no les dan chance de crecer porque se los va a comer alguien, se los va a comer, los va a pescar, los va a sacar y no le dan chance. Y su edad la determinan así como en los otolitos de los peces. Sí, algo parecido. Se puede ver la edad en la concha. Se cortan las conchas y se ven las marcas que ya se vio en el caso de las almejas generosas, que sí coincide con eventos anuales. Entonces, hay una técnica, no me acuerdo el nombre ahorita, que se hace así y pues ya puedes determinar la edad de estos organismos. En el caso de estos organismos, en Canadá se han encontrado organismos de más de 160 años de vida. Y en el caso de México, las poblaciones estudiadas aquí, que tienen relativamente poco de ser estudiadas, se han encontrado organismos hasta de 70 años. ¿Viven más en agua salada o en agua dulce? Todo lo que yo les presenté es de agua salada, pero también los moluscos bivalvos viven en agua dulce. No es mi especialidad en agua dulce, pero sí sé que hay varias especies que se cultivan. También les puedo platicar así rápidamente que una de las especies de agua dulce se utiliza para producir los núcleos necesarios para producir las perlas y los maves en las que les mencioné. Entonces, es lo que les puedo decir algo de los organismos de agua dulce.
Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Vas a preguntar otra vez? Ah, bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Entonces, le damos las gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chávez, por esta muy interesante plática. Seguramente los muchachos se interesarán más. Ahí le voy a mandar de cita. Sí, muy bien, aquí lo recibimos. Y muchísimas gracias, muchachos. Gracias por asistir también, los que están en Meet, los que están aquí en presencial. Y seguimos con las actividades de Biotecmar. Nos queda todavía el viernes otra ponencia sobre una como incubadora de negocios de biotecnología. Así que los esperamos. Muchas gracias de nuevo, doctor, y seguimos en la jornada. Muy bien, felicidades y gracias, saludos. Gracias a todos, chicos, nos seguimos viendo. Pues aprovechando que sigues ahí, Michelle, pues mucho gusto en verte, te ves muy bien y qué bueno que estás ahí con todo. Pues ahí cualquier cosa, ya sabes, ahí está mi correo y podemos dar otra plática con mucho gusto. Bueno, ahora sí ya me voy a, Sí, ya muchas me voy a gracias. Lo vamos desconectar. Este evento lo hacemos cada semestre, así que sí lo invitaremos de nuevo. Ah, muy bien, con mucho gusto. Ok, saludos, hasta luego. Sí, hasta luego.